Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Ok, perfecto. Aquí ustedes van a escuchar cosas básicas que hemos escuchado siempre, pero a lo mejor le da un poquito más de solidez y de convicción a su fe. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una pregunta que probablemente para muchos en forma genérica está respondida. Pero vamos viendo un poco el desglose de lo que es, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, en primera observación dice que es el nombre que se le otorga a la tercera persona de la Trinidad. Y se supone que hay dos antes, más que aquí los tiempos no son distintos para las tres personas, son los mismos tiempos, ¿no? Porque estas tres personas no fueron creadas, estaban creadas. Así es que aquí no hay alguien que se adelantó a la otra, son iguales. El segundo punto que yo quiero precisar, que siendo los otros dos, el Padre y el Hijo, es el poder divino no creado. Esto es muy interesante entenderlo, que Dios no fue creado, Dios es. El Espíritu Santo es. El Hijo de Dios es. No es una invención, obviamente, jamás humana. Él es, pero sí tiene una virtud, como dice ahí en una de mis observaciones, sino que es además un ser creador. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando la trascendencia de la palabra de Dios trasciende de nuestra vida a otros hermanos, a otras personas, crea una conducta de vida de acuerdo a lo que el Espíritu Santo hace y actúa en medio nuestro. La trascendencia entonces trasciende al hombre, pero interesantemente también en su creación Dios hizo trascender su poder, su autoridad, su dominio al universo entero. La trascendencia de Dios, estos tres seres que son uno solo, han trascendido al universo completo. Es por eso que usted ve en el universo un orden extraordinario de cómo es el equilibrio divino en el sustento del universo completo. Bueno, de la misma forma, este Espíritu Santo es el que trasciende a nuestras vidas y Él nos va equilibrando, nos va ordenando, nos va desarrollando las virtudes y las cualidades que el Espíritu Santo quiere tener aplicadas en su vida. Pero fíjese usted que en Génesis 1:2 habla ahí de que aquí está el Espíritu de Dios, lo leo, ¿sí? Dice esta parte lo usó el Renato el domingo, este texto. Hay varios textos que ustedes van a ver acá que están vinculados a la palabra de Renato del domingo pasado. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y mire usted lo que dice a continuación. Y el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Vale decir, Dios ordenó el desorden que había en un universo entero con su Espíritu. Él lo ordenó. Por tanto,
al ordenar el universo, puede habitar en el universo mismo, pero también habita en nosotros. Como dice ahí el segundo párrafo que estoy usando, participa a plenitud en la vida de nosotros, tomando dominio y direccionamiento del desarrollo espiritual de nuestra existencia. No me lo cambies todavía, Jean-Pierre, por favor. Entonces, él toma dominio y direccionamiento. Es interesante porque la palabra dominio está asociada a la palabra poder, pero el direccionamiento tiene que ver con la conducción de la vida en el desarrollo espiritual de nuestra existencia. Por tanto, aquí vemos dos aspectos bien favorables que toma en sí el Espíritu Santo como participante. Hay un tercer aspecto que también quise mencionar, que me parece tan relevante, que este Espíritu es eterno. Este Espíritu Santo que estamos hablando es permanente, es de siempre. Como decía anteriormente, esto no fue creado por imagen de hombre. Él es. En Hebreos 9, 14a dice que cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, aquí vuelve a usar la palabra eternidad. Dios es completamente eterno. Es ayer, hoy y mañana. Es para siempre. Él es eterno. Y como ayuda de esta condición de eternidad de el Trino Dios, nos envía el Espíritu de su Hijo. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, nosotros los que hemos reconocido a nuestro Señor como nuestro Salvador, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por tanto, no solamente vemos a Dios en la creación, sino que vemos en el direccionamiento de nuestras vidas espirituales. Aquí sí se hace necesario una completa dependencia de la acción del Espíritu Santo. Sin lugar a duda, dame la otra lámina. Aquí quiero refrendar lo que ya todos sabemos, y esto lo voy a hacer rápido, pero ya lo conocemos todos. ¿Cuáles son las deidades del Trino Dios, del Espíritu Santo? Él es omnipotente, todopoderoso. En hebreo la palabra es Shaddai. La omnipotencia no se refiere a un atributo imaginario, sino más bien a la obra de Dios. El que obra con todo poder. ¿Para qué? Para llevar a cabo su propósito. Ejemplo, como ya lo mencioné antes, la creación y la redención de nuestros pecados. Sin lugar a duda, que el Espíritu Santo nos exhorta a tener una conducta de arrepentimiento para poder alcanzar este nivel de relaciones personales que empezamos a tener con el Señor. Sin lugar a duda, que todo lo que podemos recibir de cuenta del Espíritu Santo, no podríamos tenerlo si nosotros no hubiésemos conocido al Señor. Por tanto, esto es como un libro abierto de nuestra vida. Cuando conocimos al Señor, nuestra mente cambió, nuestro corazón cambió, nuestras actitudes cambiaron. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad de perdonar nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Por tanto, no solamente es creador, es direccionador de nuestra vida, sino que además es perdonador de nuestros
pecado, de los errores que podemos cometer. Entonces, la palabra que yo tengo ahí en la lámina dice, entre comillas, la tengo como, entre comillas, que dice, el que obra con todo poder total y completo, para llevar, perdón, a cabo su propósito. La palabra omnisciente, que está ahí también, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A veces, en nuestra vida, hemos cometido algunos errores que nos avergüenzan. Y cuando hemos cometido errores que nos avergüenzan, se mantiene una conducta en nuestro corazón de no revelar esa vergüenza, de no sacarla a la luz, porque francamente nos avergüenza. Estoy en estos días recibiendo una comprensión mayor de algunos temas vinculados al Apocalipsis. Y es interesante entender que en el versículo 21 de Apocalipsis habla de que será imposible que los mentirosos, los adúlteros, los homicidas, etcétera, y hay un montón de otros conceptos que el hombre puede incurrir, de la cual impiden que puedan tener acceso a un lugar celestial. Entonces, Él tiene la capacidad, hermanos queridos, de perdonar aún aquellas cosas que están en el silencio de tu corazón y que te avergüenzan de haberlos cometido. Él también tiene esa capacidad de perdonar. El Espíritu Santo redarguye de pecado a cada uno de nosotros. Hablaba de lo omnisciente de Dios. Así también nadie conoció cosas de Dios. Un ser omnisciente es aquel que conoce y sabe todo teniendo un conocimiento ilimitado. Obviamente Dios sabe todo. Nada de lo que es tu vida, Él la tiene en desconocimiento. Es más, los acontecimientos que están sucediendo hoy día en el mundo tampoco están fuera de su conocimiento. También los tiene contemplado que sucedan. Por eso que Él tiene esa cualidad de ser omnipotente, tiene potencia, tiene poder, tiene autoridad, pero también tiene ciencia, conocimiento, sabiduría, y este es completamente ilimitado. Y finalmente, Él está en todas partes y en todo lugar y en diferentes instancias a la vez. Por eso que Él habla de la omnipresencia. Él es omnipresente. La palabra presente está descrita de la siguiente manera en el estudio que dice omnis, que significa todo, y luego dice present-entis, presente Dios. Es interesante este concepto. Todo está presente en Dios. Todo. Por tanto, nada, hermanos queridos, nada está fuera del conocimiento de Dios. Él lo tiene todo perfectamente claro. ¿Qué pasa con tu vida? Aún aquellas cosas que han sido errores para cada uno de nosotros, que hemos cometido esos errores. Él lo tiene claro. Pero es interesante porque el Espíritu Santo no solamente te hace redarguir del pecado, sino que también manifiesta su amor, su misericordia, entregándote una restauración y un orden en tu vida familiar. Quiero leer el Salmo 139, del 7 al 12,
buscando. No, 139, del 7 al 2. Interesante, este salmo me llamó la atención porque aquí es como que hay el deseo de escapar o salirse de el conocimiento de Dios o de la presencia de Dios, pero ni el salmista lo puede precisar de una manera tan, no hay como escape, digamos, ¿no? Dice, el 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Mira tú cómo habla del espíritu. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Maravillosa este texto, hermanos queridos. Y me asirá su diestra, tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Gloria, gloria a Dios. Hermanos queridos, ¿dónde huiremos? ¿Dónde iremos? ¿Dónde nos ocultaremos de la presencia de Dios? Pues en ningún lugar, ni en el más recóndito de los lugares, Dios ahí va a estar contigo, porque Él sabe perfectamente lo que está pasando en tu corazón. Por tanto, Él goza de un atributo propio de su perfección. Dios es perfecto. Es una cosa muy interesante entender también que Dios es perfecto. Dios no comete errores. Dios no se ha equivocado desde la creación misma hasta hoy. Por tanto, Él está presente en todos los lugares y en todos los momentos al mismo tiempo. Esto a veces como que sobrepasa nuestra comprensión, ¿no? De cómo puede estar Dios en todo lugar, ¿sí? Porque Él es. Y puede estar en todo tiempo y en todo lugar. Dame la otra lámina, Jean-Pierre. Aquí he querido yo tomar 4 aspectos, de los cuales el tercer punto está involucrado con 3. Respecto de lo trascendente de las obras de Dios. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, también tenemos que tener esa cualidad de trascender. Si no trascendemos, nuestra vida se hace mustia o se empieza a apagar. Es cuando las hermanas que están acá en presencia en esta mañana, que le gustan las plantas o le gusta la naturaleza, lo verde, que es maravilloso, cuando de pronto ven que una plantita que ellos cuidaron con mucha atención, le dieron mucho tiempo, de pronto se seca y no crece. Quiero decir, hermanos queridos, que nuestra vida espiritual tiene que trascender. Es sorprendente cómo la tierra que Dios creó, lo que usted siembre se reproduce, porque la creación de Dios es trascendente.
Conocí de un lugar hace poquito y he tenido que ir a ver ahí porque estoy haciendo un trabajo. Y hay un árbol precioso al frente del lugar donde estoy trabajando, pero al lado hay un durazno. Y ha crecido tanto, 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 que hoy día es casi competencia del otro árbol, que es un árbol normal. ¿Cómo? Alguien tiró un cuesco, es lo que yo he pensado. ¿Quién plantaría un árbol ahí casi en una calle donde hay pasada de vehículos? Un durazno. Pocas personas. Pero la tierra está enriquecida porque Dios pensó también que a través de la tierra el hombre se puede alimentar. El hombre puede vivir haciendo o teniendo plantaciones o criando animales o viviendo del fruto de la tierra. Esto es trascendencia. Ya para nosotros es tan habitual ver las cosas que estamos acostumbrados a nuestros ojos a ver. Por tanto, ya no somos impactados por las cosas que Dios creó. Por eso que vuelvo aquí a mencionar Génesis 1 del 1 al 2, que es interesante lo que dice ahí, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hace mención de la tierra. Creó la tierra. Y no solamente la tierra para que vivamos, para que pisemos la tierra, sino para que podamos vivir de la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, el que estamos hablando, el Espíritu eterno, el permanente, el creado, no el por crear, se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, Dios, en el principio, se dan cuenta que es maravilloso como Dios siempre tiene esa particularidad de ordenar todo lo que está en desorden. Todo lo que cae en el desorden del hombre y de las cosas naturales, o más que naturales, que el hombre mismo ha desordenado, él se encarga de orden. Él es el que se mueve en estas condiciones. La tierra trasciende, hermano querido. Usted puede trascender espiritualmente. Y el Señor conduce su vida como Él desea que usted viva la vida. ¿Cuál es la otra? Ya hablé de cuatro puntos que quiero desarrollar para este tema. Es inspirador de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. Y útil, como dice el texto, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Qué interesante esto, hermanos, si yo hago un parangón con Génesis 1, 2 y ahora 2 de Timoteo 3:16. Vemos que Dios ordenó la tierra que estaba en desorden en los primeros capítulos de Génesis. Pero ahora en 2 de Timoteo, él directamente va hacia la comprensión de lo que el hombre debe entender que hace la Escritura a través de la acción del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos este mismo beneficio, que Dios ordenó lo que estaba en desorden. También Dios ordena lo que en nuestra vida tenemos en desorden. Él es la fuente inspiradora para que nosotros tengamos esta capacidad de replantear nuestra vida, el orden espiritual en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquí, como dice
el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, que es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es cierto, la Escritura nos enseña. Para redarguir ¿de qué? De pecados, de faltas, de errores que podamos cometer. Interesante es cuando el Espíritu Santo nos convoca a un arrepentimiento, porque se produce una libertad espiritual, porque por causa del pecado que llevamos consigo, estamos verdaderamente atados. Pero cuando logramos llegar a ese estado de ser redarguido, pedir el perdón necesario, nuestra vida empieza a tornarse en libertad, no en libertinaje. Es preciso que se aclare este punto. Para corregir, es interesante, para instruir. La Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y Él nos va a ayudar a tener una conducta de vida en orden. Vuelvo a reiterar, asociar lo que está escrito en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 al 2, haciendo un parangón con lo que nos está hablando Timoteo en segunda Timoteo 3:16. Esto es como un mensaje personalizado hacia cada uno de nosotros, el de Timoteo. El anterior tiene que ver con la majestuosidad divina, cómo Dios del desorden logró hacer el orden que hoy día usted conoce en la naturaleza. Dame la otra lámina, mi querido Jean-Pierre. Perdón. Él también, el Espíritu Santo, como dice en la parte superior de la lámina, si ustedes la leen, dice, participa en la encarnación de Cristo. Yo esto lo encuentro sublime. No tengo una palabra en mi mente ni en mi diccionario para calificar el portento de la encarnación de Jesús por parte del Padre para que viniera a cumplir su rol en la tierra. Encuentro que es extraordinario. Pero cuando usted a lo mejor piensa, ¿cómo es que María, la madre de Jesús, recibe la información de parte del ángel que había concebido del Espíritu Santo? Rompe toda la lógica de la comprensión humana. No es posible hoy día, bajo ningún concepto, que en la no intervención de dos seres, una mujer y un hombre, se pueda concebir la vida. Por eso que esto es algo tan especial, tan particular. Es el Cristo encarnado, es el Padre mismo encarnado en Jesús. Por eso que usted tiene que creer, aunque su lógica pueda que le diga, oye, pero ¿cómo? Es una cosa que puede ser una comprensión media irracional. Puedo entenderlo, pero irracionalmente no me cuadra. No es razonable que yo deba creer
que el Espíritu Santo concibió en el vientre de María la gestación de el Hijo de Dios. Es importante esto, porque Dios siempre nos pone, no siempre, pero de manera, de pronto, nos pone estos desafíos de creer en que el intelecto humano queda por debajo del poder, de la autoridad, del dominio que tiene Dios con nosotros. Yendo a cosas más domésticas, María y José ya se habían casado cuando tiene la visita del ángel, pero no habían estado juntos. Y aquí es donde aparece lo extraordinario. Veamos qué dice Mateo 1:18. Mateo 1:18. ¿Qué dice? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, entiendo bien la palabra desposada, ¿no? Casada. María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, la concepción de la vida en el vientre de María fue concebida por el Espíritu Santo. Qué tremendo, entonces, entender la trascendencia de este acto, de qué manera impactó a la sociedad, cómo cumplió el propósito del Padre para desarrollar el gran plan que tenía de la redención de los hombres habiendo estado apartados del propósito y de la voluntad de Dios. En otra parte de Lucas 1:35 dice: Leo. Se refiere al mismo diálogo, con la diferencia que aquí está escrito por otro autor, por otro discípulo del Señor, pero se refiere al mismo concepto que se está hablando aquí en Mateo 1:18, ¿no? El mismo hecho, como me acaba de decir ahora. El 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo. ¿Qué poder? El poder del Altísimo. Dios mismo. El poder del Altísimo te cubrirá, dice, con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, esta figura de la encarnación de Cristo, Él encarna el Hijo de nuestro Padre Celestial en el vientre de María para que empiece a desarrollar su ministerio. ¿Cuál era la encargatoria de Jesús que le había encomendado el Padre? Anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias, la posibilidad de que verdaderamente seamos
perdonados de nuestras faltas. Y el santo niño, dice el texto, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Maravilloso. Extraordinario. Entonces, tenemos dos temas ya vistos: la creación, la encarnación. ¿Ah? Y dame la otra lámina, por favor, Jean-Pierre. JP. Bueno, la próxima lámina que ha de venir ahí cuando Jean-Pierre la instale es la otra acción del Espíritu Santo. Esa lámina tiene como título: El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. El hombre estaba irremisiblemente perdido. Perdido. No tenía ninguna esperanza de la restauración entre Dios y el hombre. Es más, muchos ya han expuesto en estas prédicas que Dios se estima que alrededor de 400 años no tenía ningún vínculo con el hombre. Hasta que aparece Juan el Bautista. Se acerca la voz de Dios a la tierra a través de Juan el Bautista. ¿Y qué viene a anunciar Juan el Bautista? Jean-Pierre. Gracias. ¿Qué viene a anunciar Juan el Bautista? Que se arrepientan. Eso es lo que anuncia de manera vehemente Juan el Bautista. Interesantemente, la prédica de Juan el Bautista tuvo resultados bastante interesantes, porque algunos discípulos del Señor les predicó el Evangelio Juan el Bautista, y luego se incorporaron al team de Jesús. Pero el que les predicó primero el Evangelio fue Juan el Bautista. Interesantemente, esta figura, que uno la descubre cuando va preparando los temas o va analizando esto, ¿no? Porque a uno le da la idea de que Jesús, así como llamó a Pedro o a Mateo, el tesorero, y Pedro el pescador, deja las redes. No, aquí no, ellos ya habían conocido esta propuesta de perdón, de arrepentimiento, porque él venía a hablar del arrepentimiento, Juan el Bautista. Por eso que aquí en Juan 16, 7 al 11, que está escrito ahí, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Aquí ya cuando la tarea de Jesús ya está prácticamente por finalizar, dice: porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Aún existiendo el Espíritu Santo, aún existiendo el Hijo en la creación, y aún existiendo el Padre Celestial, era necesario que Jesús viviera toda su vivencia, su experiencia, para que viniera el Consolador. Aquí es el Espíritu Santo. Si Él viene, entonces es necesario, decía la Escritura, que yo me fuera para que yo les envíe el Espíritu Santo.
Por tanto, ahora tenemos nuestro ayudador, el conductor de nuestra vida. Él es el que nos hace reflexionar frente a aquellas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y él viene, dice aquí el título, viene a convencer de tres cosas: de pecado, justicia y de juicio. Pecado, ¿por qué? Porque claramente estábamos apartados del propósito de Dios. Y de justicia, porque claramente tiene la misericordia, el amor y la bondad para aplicar justicia en todo sentido de la palabra y en lo particular en nuestra vida. Y de juicio, porque el juicio, entendiendo el buen sentido de la palabra juicio, corresponde a una decisión trascendente en justicia, en equilibrio, en verdad y no en mentira. Haciendo un pequeño parangón, hoy día voy a abrir un pequeño paréntesis aquí para hacer una comparación. Hoy día la justicia tiene el imperio de la justicia, pero está en manos de los hombres. Y los hombres no aplican la justicia divina para muchas cosas. Es inaudito, o no les parece a usted inaudito, o insólito, o sorprendente, esas exclamaciones de sorpresa en que usted ve o sabe, a veces de manera fehaciente, antes de que se inicie un juicio, de la maldad que ha nacido en el corazón de una persona, matando o asesinando a seres queridos o personas inocentes, como que inmediatamente la justicia hoy día declara que tiene que haber un abogado defensor. Y aunque el abogado defensor sabe a lo mejor en la intimidad de su ser que su defendido es culpable, aún así trata de mostrar que él es inocente. Esa es la pega. Y aquí tenemos, a lo mejor está Cristian aquí, Cristian, el papá, el hijo de Antonio y Cecilia. Qué cosa más dura es eso. Defender las causas que a veces no tienen cómo ser defendidas. La justicia hoy día impera en este país y se ven cosas muy tristes y muy lamentables. Por tanto, la justicia divina es la única que tiene equilibrio, raciocinio, lealtad, honestidad, sinceridad para poder ser aplicada. Por tanto, lo que está diciendo acá el apóstol y palabra de Jesús, conviene que Él se vaya para que venga el Consolador, vale decir el Espíritu Santo que venga a establecer ¿qué? Estas tres cosas: ordenar el perdón de los pecados en el hombre, establecer la justicia de Dios y el juicio de Dios. Por cuanto dice no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Claro, ya está declarado príncipe de este mundo, no rey. Yo puse como ejemplo ahí, regenera a sus hijos. El caso de Jesús y Nicodemo. Un sacerdote que está en complicaciones internas, íntimas en su corazón, pero que necesita tener una relación diferente con el Padre. Y aquí está un pequeño comentario ahí, no un comentario, lo que dice la Escritura, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Hermano, este tercer aspecto de las cualidades del Espíritu Santo que se aplican, la creación, la encarnación, el Espíritu Santo que convence al mundo del pecado, de justicia y de juicio, también lo aplicó con Nicodemo. No puede ver el reino de Dios, dice. Es decir, él vino a anunciar el reino de Dios. La única forma de visibilizar el reino de Dios es a través del Espíritu Santo, que usted lo pueda comprender. No solamente comprender, vivir, experimentar. De otra manera, ¿cómo? En Juan 3:5 dice, respondió Jesús. Primero le habla de ver, sí, quitar lo ciego que puede haber estado Nicodemo, pero después habla de entrar, y son dos conceptos distintos. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, nosotros no podemos quedarnos fuera del reino de Dios, tenemos que entrar al reino de Dios. Cuando entremos ahí, en ese lugar, usted va a ser parte de la historia de su vida frente al Señor. Por tanto, lo que está pasando acá es que estos tres aspectos son completamente trascendentes. En la creación, el Espíritu Santo trabajó en la creación, el Espíritu Santo trabajó en la encarnación y el Espíritu Santo trabajó en el ser humano, en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene un ministerio extraordinario, maravilloso, que es el ministerio de la piedad. Voy a leer y con esto estoy concluyendo, hermanos. Voy a leer 1 de Timoteo. Primera de Timoteo no está ahí escrita. Termino explicando ahí que nos libera de la ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Leo ahora 3:16 de 1 de Timoteo. Esta es una parte final en que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Voy a sumarle el 14 y el 15 de este mismo texto, porque aquí está la intencionalidad del apóstol Pablo para escribirle a Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Qué lindo lo que quiso decirle Pablo a Timoteo. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Que, y abro un paréntesis acá, que es la iglesia del Dios viviente. A lo mejor aquí es un poco presumido pensar que nuestra iglesia podría tener esa cualidad, la iglesia del Dios viviente. ¿Quién hace viviente una iglesia? Eres tú, soy yo. No el edificio, no el lugar, porque el que tiene la vida eres tú, no es la estructura organizacional.
Nosotros somos los seres vivientes que se integran al cuerpo de Cristo. Pablo lo hace de manera tan notable, a mi modo de ver, porque nos deja claro cuál es el rol que debemos tener en este contexto de iglesia. Hablamos de la iglesia, de la unidad de cada uno de nosotros como pueblo. Y mira lo que agrega, ¿no? Columna y baluarte de la verdad. Una pequeña precisión. Las columnas o pilares en construcción son los elementos arquitectónicos que soportan el mayor peso de una construcción, de un edificio, de una casa, lo que sea. Por tanto, usted es una columna enorme, gigante. Usted es un baluarte de la verdad, dice Pablo. ¿Y por qué se apoya Pablo en todo esto? Porque él sabe que la acción del Espíritu Santo puede darnos esa calidad de columna y de verdad en nuestra vida espiritual, cada uno de nosotros. Y luego agrega, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿A qué se refiere aquí, hermano? A Jesús. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Cristo Jesús. Justificado en el Espíritu. Exactamente. Es lo que el Espíritu Santo hizo en el vientre de María. Visto de los ángeles. Ciertamente los ángeles estaban enterados de todo esto. Predicado a los gentiles después de la encarnación. Predicó a los gentiles. Jesús. Creído en el mundo, es decir, la gente empezó a creer en él, confió en él, y luego de toda su gran faena maravillosa, recibido en los cielos, con gloria. Ese es la trascendencia, esta es la trascendencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en la creación y en la encarnación de Jesús. El Señor añada en sus corazones lo que faltó en comprensión y sabiduría. Que la verdad de Jesús, a través de la acción maravillosa del Espíritu Santo, les sea revelada por unción de Él. Termino orando por cada uno de ustedes. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo que nos permites compartir esta verdad. Señor, es necesario que sea comprendido esta trascendencia del Trino Dios y en particular del Espíritu Santo. Señor, conduce, Señor, la vida de todos mis hermanos. Permite, Señor, que ellos tengan una estrechez y una cercanía contigo de manera constante y permanente. Que sea la libertad del Espíritu Santo que obre en nuestras vidas para alcanzar la madurez y la divina justicia en nuestro corazón. Que nuestra vida, Señor, no sea una vida estancada, sino que sea un río, Señor, que baje desde la montaña
arrastrando las aguas frescas y cristalinas para alimentar espiritualmente a muchos hombres. Así como la tierra es generosa y fecunda, así nuestra vida sea fecunda en Cristo Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre. Amén. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno